Muy bien, hermanos. Empezamos con una nueva lección en este día, hermanos, la introducción de la lección número 2. Esta lección 2 se va a repasar en la escuela sabática en el siguiente sábado, ¿no? 12 de abril del 2025. El título de la lección, hermanos, para hoy día, o sea, y es el título también para toda la semana, hermanos. Ahí está en la pantalla, hermanos. A ver, por favor. ¿Alguien puede confirmar si se ve o no la presentación? Dele una lectura. El Génesis como fundamento, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver acerca del Génesis. Preguntas y comentarios, hermanos. En primer lugar, aquí, hermanos, hablar del Génesis, ¿no? El Génesis, dice, ¿no? Génesis, y dice aquí como fundamento. Bueno, de hecho, el Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿no? Y también se puede entender como el principio o comienzo, ¿no? Génesis, la palabra, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Dice el Génesis como fundamento, hermanos, como Hermano fundamento. Jesús, Sí, por favor, a ver, eh, participen. sí, bueno, nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y cuando hablamos de la Biblia, entendemos que la Biblia, si bien es cierto, son muchos libros escritos por muchas personas, es la palabra de Dios inspirada por él y que toda la Biblia tiene como fin mostrarnos a Cristo, mostrarnos el plan de la redención, ¿ya? Y de tapa a tapa es que vemos este, este proceso o esto que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Empezando, ¿cierto?, con la primera profecía allí en Génesis acerca de nuestra redención, acerca del Mesías que habría de venir, acerca de la persecución que sufriría la iglesia y cómo obtendría la victoria también el Señor. Así que claramente, ¿cierto? Génesis empieza con las bases de nuestras creencias. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Participen, hermanos, comenten, pregunten. Ahí está, hermanos, el título, el Génesis como fundamento. Bien, hermanos, sí, pues, el Génesis o comienzo también, ¿no? Generalmente, hermanos, en toda dificultad o problema que hay, siempre hay una causa, ¿no? Y en este caso, hermanos, pues estamos, ¿no? En el Evangelio, estudiando el Evangelio, que es un plan de salvación. ¿Salvación de qué? De un problema, pues, ¿no? Que acá nosotros, seres humanos, somos mortales, pero nadie quiere morir, no hemos sido creados para morir. Entonces aquí el Génesis nos habla justamente de las causas, ¿no? Cómo se origina el problema en esta tierra y para poder encontrarle pues la solución o el evangelio, ¿no? Que da solución a ese problema. Entonces aquí el Génesis nos muestra las causas, ¿no? Cómo se generó el problema y cómo se va a solucionar también el problema, pues en este Génesis ya anticipadamente, primer libro de la Biblia, ¿no, hermanos? Incluso los primeros capítulos ya nos está avisando, ¿no? En forma resumida, tal vez, ¿no? De cómo hemos sido creados, cómo entró el problema y cómo se va a solucionar el problema, hermanos, ¿no? De la mortandad, ¿no? De la muerte que hay en este mundo, que no debería haber, pues, ¿no, hermanos? Consecuencia del pecado, ¿no? Bueno, entonces, este libro Génesis, el primer libro es el fundamento, pues, ¿no? Sin ese fundamento no sabríamos cómo, ¿no? De qué se trata el problema, cómo resolver el problema. A ver, participen, hermanos. Comenten, pregunten.
Hay unos dibujitos que han puesto ahí en nuestro folleto, ahí está en la primera parte, ahí está aquí, hermanos, Abraham con su hijo Isaac, ahí está el altar que ha levantado. Y entonces, hermanos, Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo. Y él obedeció. Es interesante eso, hermanos. Vamos a estudiar esa parte interesante a lo largo de la semana. Interesante, hermanos. No, no sé si nosotros haríamos tal como hizo Abraham. Bueno, ahí está la fe, ¿no, hermanos? La fe, ¿no? Que no duda, no está pensando a ver si puedo o no puedo, o cuestionamientos, nada. Inmediatamente él hace eso. Esa es la fe. Pero cuando empezamos a dudar, ay, pero ¿por qué no? Entonces ya no hay fe, pues no, ya no hay fe. Es un ejemplo de fe, Abraham dispuesto a sacrificar, ¿no? Sin dudas ni murmuración, lleva a su hijo, ¿no? Para sacrificar inmediatamente. No consulta con su esposa, no consulta con nadie. Él simplemente cree en Dios y punto, ¿no? Y obedece. Esa es la fe, ¿no, hermanos? También aquí otro dibujo, hay una serpiente, hermanos, de bronce. ¿Recuerden ustedes esto cuando salieron, el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y el pueblo murmuraba, ¿no? O sea, dudaba de Dios, porque aparecieron serpientes ardientes, dice ahí, en el desierto, y les mordía y morían, pues, por el veneno, ¿no? Venenosas esas serpientes. Esto porque ellos no estaban contentos ahí murmurando, caminando. Bueno, después se arrepienten y dicen, pues Moisés, ora por nosotros, nos estamos muriendo, pide a Dios. Bueno, Moisés oró y Dios le dijo, haz una serpiente de bronce, pon la punta de un palo y que los que son mordidos por la serpiente, para que no mueran, solamente que miren esa serpiente de bronce. Y entonces mirando el efecto del veneno ya no les va a causar la muerte. Solamente miren, interesante, ¿no? Y esa es una figura también, hermanos, esa serpiente de bronce es un símbolo, en este caso, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno va a decir, no, pero la nuestra serpiente es Satanás. Sí, pues es Satanás. O sea, Jesús se hizo maldito, se hizo oh, pecador, no cometió el pecado, sino por nosotros, ¿no? Entonces ahí tomó nuestros pecados y se hizo un pecador. Las serpientes, pues no símbolo del pecado de Satanás. Entonces, eso fue no recordado a Nicodemo, le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? De tal manera amó Dios al mundo, pues no que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces ahí está, hermanos, ese dibujo. Hay otro dibujo, hermanos, el Cordero. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que el pueblo de Israel, y desde Adán y Eva, ¿no? Se ve, se muestra al Cordero, ¿no? Que es un símbolo también del Mesías. O sea, para salvar a la humanidad era necesario, ¿no? La presencia de un Salvador. Y es simbolizado con el Cordero que tenía que morir. Incluso, hermanos, Isaac, el hijo de Abraham, vendría a ser un símbolo también de ese Salvador que vendría, ¿no? Que tenía que morir. Seguro sabía Abraham este asunto, por eso él no dudó en sacrificar, para sacrificar a su hijo. Entonces era un símbolo el cordero de Jesucristo. Y por eso en el santuario terrenal, pues todos los días sacrificaban ahí corderos. Por el pecado de cada Israel llevaba su corderito para que muera en lugar de ellos, porque por el pecado uno tiene que morir. La ley de Dios dice así, muerte. Para el pecador, muerte. Tal vez uno se va a preguntar, ¿y nosotros pecamos y no llevamos cordero al templo? Es que vamos a ver ahora, hermanos, en esta semana, que el cordero solamente era un símbolo de quién, del verdadero cordero que es Jesucristo, el Hijo de Dios.
¿no? Entonces, Hermano, justo, y de todo eso se habla en el Génesis, hermano, o sea, que es el fundamento. Sí, hermano Marcelino. qué hermosa nuestra lección de esta mañana. Efectivamente, la primera promesa que se le dio al hombre, a la humanidad, está en la persona de Adán, ¿no? Cuando Dios va dando eh, el juicio investigador, luego da la sentencia, ¿no? A cada uno. Y en el capítulo 3 versículo 15, dice lo siguiente. Este versículo es conocido como la primera promesa evangélica y ha sido interpretado como la primera promesa mesiánica. La enemistad entre la serpiente y la descendencia de Eva conducirá en una guerra a muerte, en la que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, aunque experimentando una herida en el talón. La simiente de la mujer está en singular de una persona, ¿no? Este término aparece frecuentemente en el contexto de las genealogías, haciendo que el lector se pregunte cuándo aparecerá por fin la simiente de la mujer. En este caso, nuestro Señor Jesucristo cumplió con cuando Juan el Bautista dice, no, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y además, los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, eh, entendían exactamente cómo Dios los había explicado a sus padres y Adán y Eva les explicó cómo debía hacerse el holocausto. Debía haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Abel fue obediente, hizo como Dios había ordenado. Llevó un corderito y Dios aceptó su ofrenda, el holocausto, pero Caín no lo quiso hacer. Trajo frutos de la tierra, así no era. De ahí que vemos dos tipos de adoraciones, ¿no? Y así, siguiendo la historia, vemos en el capítulo 5 los hijos de Dios, no, los que hacen la voluntad de Dios, los hijos de los hombres en el capítulo 4 y pasando por Noé viene a Abraham y así sucesivamente. La primera promesa está en Génesis. Cuando nosotros estudiamos paralelamente con las profecías, encontramos que Dios nunca olvidó a sus hijos, aunque el pueblo de Dios se rebeló, fue exiliado para Babilonia, también Dios estaba con ellos, protegiéndolos, cuidándolos, hasta que volvieron y vemos hasta que Jesús vino y murió en la cruz según las promesas en Génesis. Muy bien, gracias, hermano. Ahí está, hermano. Sí, pues el libro de Génesis, hermanos, el primer libro de la Biblia nos habla justamente, ¿no? De los fundamentos, ¿no? En este caso vamos a estudiar en este trimestre vamos a estudiar las profecías de Daniel, de Apocalipsis, pero el fundamento justamente de este libro profético, el Apocalipsis, es pues este libro, el Génesis, sobre todo los primeros libros de la Biblia, ¿no? Escritos por Moisés, inspirados por Dios, por supuesto, el autor de la Biblia es Dios. Ahí está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios, y también los profetas que escriben, ¿no? Isaías, Ezequiel, bueno, y también los salmos, ¿no? Que está escrito ahí por David, Salomón, muchos otros salmistas. Entonces, hermanos, pues ahí en todo el Antiguo Testamento se ve también este fundamento, especialmente el primer libro, el Génesis, hermanos. Muy bien, así que hermanos, participe en cualquier momento, prenda su micro, pregunte y comente también, hermano. Vamos a ver qué dice la lección para hoy día.
Es una introducción. Hoy día, hermanos, es sábado 5 de abril. Los textos que vamos a estudiar en la semana ahí están. Isaías, Génesis, Juan, Apocalipsis, Primera de Corintios. Y sí, ahí está, hermanos, estos libros, estos textos bíblicos que están ahí en la pantalla, ahí vamos a estudiar en esta semana. De partida ya, hermanos, hay un texto bíblico para memorizar. Este va a inspirar toda nuestra lección. El texto este está ¿dónde? En Juan 1:29, el Evangelio según San Juan, entonces el versículo 29. A ver, hermanos, busquen vuestras Biblias para que veamos pues diferentes versiones. Aquí la versión que yo tengo, voy leyendo, hermanos. ¿Qué dice aquí? Juan 1:29. Dice, al día siguiente, ¿no, hermanos? Dice aquí, Juan vio a Jesús que venía hacia él, ¿no? Que venía hacia él. ¿Y qué dijo, hermanos, Juan el Bautista? Porque Juan Bautista estaba ahí en el desierto, en el río Jordán, bautizando a las personas, no predicando que se arrepienta la gente, y los que se arrepentían se bautizaban, pues no. Era un símbolo de volverse a Dios, no del pecado. Ahí en el río Jordán, sepultaba pues a las personas como enterrándolos por un momento, ¿no? Y salían a una vida nueva, ¿no? Entonces, al día siguiente, Juan, pues, no, dice, vio a Jesús. Entonces, Jesús se está acercando a Juan, ¿no? Venía hacia él, dice, y dijo, ¿no? ¿Qué dice Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, hermanos, esa afirmación, ¿no? De Jesús dice que este es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero que se sacrificó incluso, ¿no? Abel sacrificó un Cordero, ¿no? Esa es la forma de volverse a Dios a través del Cordero, ¿no? Que simbólicamente se hizo en el Antiguo Testamento, pero el verdadero Cordero era Jesús. Incluso Dios mismo sacrificó también, ¿no? Los corderos para vestir, pues, no a Adán y Eva que estaban desnudos. Esa es una forma simbólica de la desnudez, que el pecado nos desnuda, hermanos, entonces nos viste o nos justifica con una ropa, ¿no? Y eso es lo que hizo Dios también con Adán y Eva, ¿no? Les vistió, aunque ellos se vestían con hojas de higuera, que simboliza pues justificación propia, a veces uno quiere justificarse, no quiere reconocer su pecado, pero Dios es el que puede pues, ¿no? Justificarnos, perdonarnos. ¿Y gracias a qué? A que de hecho, como la ley demanda, que se derrame la sangre del pecador, y Jesús se hizo pecador por nosotros, y el Cordero era pues el sustituto, ¿no? Del pecador. Entonces, Abel también ofreció un cordero, ¿no? Como ya Dios les habría enseñado, pero Caín, como ya mencionó nuestro hermano Marcelino, él pues no quiso justificarse a sí mismo. Y eso es lo terrible, hermanos, ¿no? Que él ofreció sus frutos. Tal vez él decía, ¿no? Yo soy agricultor, así que está aquí mis frutos. Pero para acercarse a Dios, hermanos, es a través de Jesús. No es a través de obras. La salvación no es por obras, sino es a través de Jesús. Entonces, hermanos, apareció, seguramente, hermanos, Eva sabía el Evangelio, le habría explicado Dios, ¿no? En qué consistiría la salvación, que vendría pues ese Mesías, ¿no? La simiente de la mujer. La mujer es un símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. De este pueblo de Dios vendría pues, ¿no? La simiente. Por eso dijo, ¿no? Aquí ya el Evangelio empieza a predicarse ahí, hermanos, dice, ¿no? Yo voy a poner enemistad, dice Dios, entre la serpiente y la mujer, o sea, Satanás y el pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? Enemistad, dice, ¿no? Enemistad entre la simiente de la mujer, que esa simiente en singular, dice, ¿no? Se referido al Mesías, al Salvador, al Cristo, a Jesús,
la simiente de la mujer pisará en la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces, la simiente de la serpiente son los instrumentos, ¿no? Que el diablo utiliza en este mundo. Entonces, pisaría en la cabeza a Satanás propiamente, ¿no? Jesús, o sea, lo vencería. Y esto sucedió, hermanos, en la cruz del Calvario. Ahí es donde demostró nuestro Dios que esa rebelión de Satanás, pues no tenía razón, no tenía justificación, ¿no? Uno se revela, ¿no? Pensando que hay injusticia. Satanás era un ángel antes, Lucifer, el mejor ángel, un ángel perfecto, un ángel sabio, inteligente, así lo hizo Dios, pero él se separó de Dios y se rebeló, pues, hermanos. Se independizó y generó esa idea, ¿no? De que Dios era injusto, que había injusticia, por eso se rebeló y hizo caer a tercera parte de ángeles. Y hermanos, sabemos bien de que este cuestionamiento, hermanos, que todo el universo, toda la creación estaba pendiente, ¿no? De que si tenía razón o no este Lucifer, se ha demostrado en la cruz del Calvario que no tiene razón. Porque en la cruz del Calvario ahí está la demostración de que Dios nos ama. Como ese Dios que nos ha creado a nosotros, que somos algo insignificantes para nosotros mismos, pero para Dios somos tan valiosos, hermanos, que dio su vida, pues, por nosotros, hermanos. Dio su vida por nosotros. Eso es amor, eso es misericordia, hermanos. Demostró al universo que nos ama, ¿no? Y también pagó por nuestros pecados, eso es justicia, pagó. No simplemente dijo ya que sean salvos, no, tuvo que pagar por nuestro pecado. Esa es la muerte en la cruz. Bueno, Satanás pues hizo eso, ¿no? De clavarlo en la cruz, ¿no? De clavarlo en la cruz. Y esa es la que muerde en el talón, ¿no? Eso es lo que dice ahí en Génesis 3:15, ¿no? Pondré enemistad, ¿no? Entre la serpiente y la mujer habría enemistad, ¿no? Y la simiente de la mujer, que es Jesús, pisaría en la cabeza, la simiente de la serpiente y la simiente de la serpiente mordería en el talón a Jesús. Entonces, hermanos, seguramente Eva esperaba, ¿no? De que su primer hijo, seguramente Caín, ahí, ¿no? Era pues el Mesías para salvarlos. Toda mujer en el pueblo de Dios siempre ha esperado a este Mesías, pues profetizado que vendría un Mesías para salvar. Toda mujer israelita pensaba en eso. Todas sabían sin excepción de este asunto, ¿no? Del plan de salvación. Por eso en el santuario había pues no estos sacrificios de los corderitos, porque así como un corderito vendría. Y cuando vino pues hermanos, el pueblo de Dios no los reconoció a Jesús. Vino el Salvador y su pueblo no lo reconoció. Pero ahí está Juan Bautista que él lo señala cuando viene Jesús. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Es el que esperamos, que se le dijo a Eva, que se le dijo a Abraham, de tu simiente, ¿no? Tu simiente, ¿no? Va a venir este Abraham. Y es así simiente de Abraham, de David, hijo de David. Y por esa línea viene, hermanos, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la solución del problema del pecado que nos mata, la muerte eterna, es Jesucristo, el Cordero, hermanos. Y Jesús es el verdadero Cordero. Ya los símbolos de la oveja o del Cordero, del animalito, ya deja, ahí, hasta ahí nomás quedó, pues hasta que cuando Jesús murió en la cruz, ya no hacemos sacrificios de Cordero, ya no, porque nuestro Cordero ya vino, pues es Jesús. Y si alguien quiere perdón de pecados, la sangre de Jesús que ha sido derramada nos limpia de todo pecado. ¿Dónde está Jesús? Está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Cuando nos acercamos de rodillas ante Él,
Hermanos, Él nos escucha, ahí está Dios, el Padre, y a través del Cordero, el Padre nos perdona, nos justifica, ¿no? Ahí está la solución a ese problema para nosotros. Bueno, importante, ¿no, hermanos? Entonces, esta semana vamos a estudiar de este tema. Si hay preguntas, Justo pregunten, hermanos. Sí, hermano Marcelino. en el comentario de San Juan 1:29, acá en mi Biblia aparece lo siguiente, clarifica un poquito más, dice, el Cordero de Dios, el Cordero en la Biblia desempeña diferentes funciones. El Cordero del Santuario en Levíticos, el Cordero victorioso en Apocalipsis 5, el dócil Cordero en Isaías 53, o el Cordero Pascual en Éxodo 12, San Juan 19, 31 al 37. Pero también sobre los diferentes aspectos de la obra de Cristo en San Juan, perdón, Mateo 21 dice, eh, en forma griega, Yeshua o Jesús se traduce como Jesucristo, Mesías, el ungido, el centro del relato bíblico en cuanto a su naturaleza única en su tipo, divina y humana. Incluye muchas funciones, tales como el creador, el cordero sacrificial, eso es importante. Revelado el carácter del Padre, envió al Espíritu Santo, redentor del mundo, dador de la vida eterna, Señor resucitado, sustituto, víctima de los pecados, cargador de la culpa, sumo sacerdote en Hebreos. En este momento su función es que está aplicando lo que hizo en la cruz, la salvación, ¿no? Por los que se acercan a Él. Entonces, todos los que aceptan a Cristo, su nombre no será borrado, ¿no? Entonces Él está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo en este momento, como nuestro abogado, el abogado del pecador, San Juan 2:1, vencedor de Satanás, Apocalipsis 12, 11 al 9 al 11, y Rey venidero, Apocalipsis 19, después de culminar su tarea de interceder por los que se acercan a Él, eh, se terminará el tiempo de gracia, se pondrá su ropa de Rey de Reyes y Él vendrá para dar la recompensa a los que a Él aceptaron. Pero es también interesante ver, yo os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Cuando Jesús murió ya, a sus hijos, los seguidores, nos dice que somos corderitos también, porque cuando Jesús venga, separará de los cabritos a sus corderos, pondrá a su mano derecha y a su mano izquierda a los cabritos. Entonces nosotros que seguimos a Jesús, estudiamos día a día su carácter, hacemos lo que Cristo hizo en esta tierra, también nos llaman corderitos. Qué lindo es la comparación a los que siguen a Cristo. Muy bien, gracias, hermano. Así que, hermanos, ahí está, ¿no? Lo que afirmó Juan Bautista al verlo a Jesús venir ahí, ¿no? Jesús aparece, ¿no? Allí, ¿no? Para bautizarse vino pues Jesús ande Juan Bautista, ¿no? Aunque Juan Bautista no quería bautizarle porque él decía, ¿cómo? ¿Cómo yo te voy a bautizar? Tú bautízame a mí. Pero Jesús le dijo, no, cumple con las cosas como está escrito así. Entonces tenía que ser humilde, pues no Juan Bautista. Entonces le bautizó pues a Jesús, ¿no? Entonces, pero ahí señalándolo pues a la gente, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Bueno, ahí está en Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver los comentarios y con eso terminamos nuestro estudio de hoy día, hermanos. Uno de los principales problemas, hermanos, de algunas interpretaciones no modernas de la profecía bíblica
es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación previa, hermanos, del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, mucha gente que quiere saber, ¿no?, las profecías comete un grave error, hermanos. ¿Cuál es el grave error? De no considerar el Antiguo Testamento y quieren así saber lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Entonces, es imposible hacer eso, pues, porque, hermanos, el libro del Apocalipsis, más de la mitad está referencias al Antiguo Testamento. Y si hay cristianos, grupos cristianos que no quieren saber nada con el Antiguo Testamento, porque su concepto de Dios, hermanos, es de que el Antiguo Testamento es un Dios malo, asesino, que mata a la gente. Y del Nuevo Testamento, sí, Dios buenito, que ha dado su vida por nosotros. Ese concepto, hermano, es satánico, ¿no? Así creen. Para ellos, el Antiguo Testamento quisieran borrarlo. Por eso hay Biblias solamente la mitad del Nuevo Testamento, porque tiene esa mentalidad de que lo que vale solamente para ellos es el Nuevo Testamento. Pero hermanos, ahora estamos viendo de que el fundamento, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, del Apocalipsis, es pues el Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús solamente existía el Antiguo Testamento, pues eso era la Biblia, hermanos, ¿no? En el tiempo de Jesús no había Nuevo Testamento. Así que, hermanos, la base de todo, ¿no?, de las profecías es el Antiguo Testamento. Y el primer libro, ahora estamos viendo que es el Génesis, porque ahí se originan los problemas en esta tierra. Bueno, entonces, hermanos, ese es un error, ¿no?, de mucha gente que hace interpretaciones ahora modernas en este tiempo, ¿no? No reconocen, pues, que las raíces, el fundamento, ¿no?, de la profecía se encuentra, pues, hermanos, ¿dónde? En la revelación que se da, pues, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. En el caso del Apocalipsis, por ejemplo, hermanos, Juan asume que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Hermanos, todo judío, todo, o sea, personaje del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, conocía perfectamente, hermanos, todo lo que dice la Biblia, se lo conocía tal vez casi de memoria, hermanos, casi todos sabían perfectamente. Por eso Juan Bautista con toda confianza cuando habla, predica y dice, he aquí el Cordero de Dios que quiere. Ellos entendían, perfectamente entendían a qué se estaba refiriendo, ¿no? Entonces, hermanos, es lo que nos comenta aquí y es así, hermanos. Por ejemplo, allí no te van a decir, en el pueblo judío no te va a decir guarda el sábado. Todos guardan el sábado, todos entienden, conocen, todo está grabado en su mente, ¿no? O vas a devolver tu diezmo. No, no necesita que se le diga que devuelva su diezmo, que guarde el sábado. No, ellos ya tenían eso, ese era sus hábitos, ¿no? Para nosotros, los gentiles, los de Occidente, donde estamos, hermanos, para nosotros que vamos estudiando, recién vamos viendo, ¿no?, como una novedad. Ah, bueno, el cordero es un símbolo, entonces. Entonces, recién vamos entendiendo nosotros que nosotros hemos sido llamados, pues, de fuera del pueblo de Israel, somos gentiles y nos ha adoptado, ¿no?, como hijos ahí, como ahora, como el pueblo de Dios, somos también ahora, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, Juan Bautista asume, o sea, da por entendido que todo el público que él está escuchando conoce perfectamente, hermanos, el Antiguo Testamento. Y en consecuencia, pues, hermanos, él utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más relevantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. Bueno, hermanos, es verdad, sí, hermanos, ¿no?, que cuando estudiamos las profecías, no solamente vamos a ver el libro de Génesis, sino también vamos a ver toda la Biblia, pues, ¿no?, en todo el contexto, decimos, ¿no?, cuando estudiamos.
el libro de Apocalipsis, entonces lo estudiamos en base a los 66 libros, ¿no? Que tiene la Biblia, ¿no? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, hermanos? A ver, ayúdenme. 30 y 39, ¿no, hermanos? Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, total 66 libros inspirados por Dios. En las versiones católicas hay más libros, entonces esos más libros que han añadido, esos no son inspirados, son deuterocanónicos, o sea, no inspirados, como libros, ¿no? Que cualquier persona habla, lo que piensa, como libros históricos, así. Entonces así le ha añadido, ¿no? En este caso la Iglesia Católica le ha añadido esos otros libros. De ahí sobre todo surge, ¿no? El paganismo que hay dentro de la Iglesia, ¿no? Católica, ¿no? Porque ahí hablan cosas, lo que piensan las personas, ¿no? Entonces, incluso San Jerónimo creo que es aquel, ¿no? Que un doctor que tradujo al latín la Biblia y le han tenido que obligar a él, ¿no? Que añada esos libros canónicos, ¿no? Que no son inspirados, aunque él no quería, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, hermanos, hay 66 libros, entonces cuando estudiamos la Hermano profecía, Víctor, nos guiamos por esos 66 libros. No hay contradicción, hermanos. Cualquier cosa que esté ahí en el Apocalipsis, eh, nos va a confirmar toda la Biblia, pues hermano, toda la Biblia, no los 66 libros. Sí, hermano Marcelino. exactamente lo que está usted diciendo es correcto. Son 39 libros. Y los judíos, el pueblo israelita, conocía tan exactamente todo ello. Y hasta ahora ellos, como no creyeron en Cristo, entonces para ellos no existe el Nuevo Testamento. Solamente se basan hasta ahora en el Antiguo Testamento y son los 66 libros que aceptan, porque ellos jamás van a aceptar lo que la Iglesia Católica tiene, esos 7 libros más, nunca van a aceptar, porque aquel rollo que se le alcanzó a Cristo Jesús en San Lucas 4:16 de Isaías, el rollo, eso era parte de los 66 libros. Entonces, el pueblo israelita, como no cree en el Nuevo Testamento, justamente es el gran mayor. Aceptaron la ley, pero rechazaron a Cristo. Hoy es todo lo contrario. Rechazan la ley, pero aceptan la fe por gracia, pero rechazan el Antiguo Testamento, o sea, no creen en el Antiguo Testamento prácticamente. Es el gran mal que el mundo enfrenta hoy. Muy bien, sí, pues hermanos, ese es el gran problema, ¿no? De que para estudiar las profecías, ¿no? Rechazan, ¿no? El Antiguo Testamento y sobre todo este libro de Génesis, ¿no? Y eso, pues, rechazando, no, nunca, jamás van a poder entender lo que dice el Nuevo Testamento, porque, o digo, el Apocalipsis, porque el Apocalipsis está fundamentado en el Génesis, pues, hermanos. Su fundamento es el Génesis. Ahí es donde se origina, bueno, ahí es de la creación y se origina el problema también después de que creó todo Dios perfecto, pero ingresa el problema, ¿no? El conflicto en esta tierra, ¿no? Y también se da la solución, hermanos, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, al estudiar el Apocalipsis, necesitamos no solamente también guiarnos por este fundamento que es el Génesis, no, sino toda la Biblia, los 66 libros que tiene el 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que son inspirados por Dios, o sea, el autor de ello es Dios. Y hermanos, vamos a darnos cuenta de que es autor Dios porque los profetas siempre dicen, ¿no? Que lo que Dios dijo, no dicen, yo pienso así, este es mi pensamiento, no. Los deuterocanónicos, o sea, los que no son inspirados, ahí claro, la gente escribe su pensamiento, lo que piensan, ¿no? ¿No? Entonces, esos no son inspirados, pues, o sea, ese autor puede decir, ah, es tal persona, se le pone, puede poner autor. Pero los 66 libros son inspirados por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, continuamos aquí. Eh, eh, Nos dice, esto es especialmente cierto en el caso, hermanos, del Génesis, que expone
El Génesis expone, hermanos, el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Ahí es donde nos explica, pues en el Génesis, ¿no? Cómo es que la humanidad entró al caos del pecado. Casi todos los conceptos clave mencionados en el Apocalipsis, hermanos, aparecen pues de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia, hermanos. Es así. Por eso decimos de que más de la mitad, ¿no?, del Apocalipsis son referencias del Antiguo Testamento. Y sobre todo al Génesis está referido, hermanos, a este primer libro, ¿no?, a los primeros capítulos. Así es, hermanos. ¿Qué más, hermanos? En esta semana vamos a estudiar, hermanos, algunos grandes conceptos que constituyen, pues, el núcleo, el corazón, ¿no?, del Apocalipsis. Comprender, hermanos, los fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite, pues, al estudiante ver innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad, de Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo. Por lo tanto, también en nuestra vida. Así que, hermanos, como dice allí, innumerables matices hay en un texto bíblico que lo podemos aplicar, hermanos, pues, ¿no?, a nuestras vidas también, ¿no?, a lo que estamos viviendo ahora. Todo lo que estudiamos, hermanos, se puede aplicar siempre y se aplica, hermanos, ¿no?, y debe aplicarse. Por eso dice, bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Quién? Aquel que está leyendo, aquel que está escuchando y aquel que guarda, o sea, practica, hace las cosas que dice, pues aquí, hermanos, sobre todo las profecías, pues, hermanos. Muy bien, esa es la lección, hermanos, para hoy día, una introducción para eh, el estudio de esta semana, hermanos. Así que, hermanos, vamos a despedirnos, a no ser que haya alguna pregunta, hermanos, algún comentario de parte de ustedes. De repente, hermanos, no tienen preguntas. Estamos estudiando entonces hoy día una introducción. Ahí está el Génesis, el primer libro de la Biblia, como fundamento, hermanos. De eso va a tratar, hermanos, pues esta semana. Si hay alguien que quiere... Muy bien, entonces nos vamos a despedir ya, hermanos. Vamos a hacer una oración. A ver, algún hermano, hermana que quiere despedirnos con una oración. Bien, vamos a orar entonces, hermanos. Oremos, querido Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, estamos entendiendo que toda la Biblia tú lo has inspirado, Señor. Y tú también, Señor, es el que nos das entendimiento. ¿A quiénes? Aquellos que queremos hacer tu voluntad. No nuestra voluntad, sino tu voluntad, Padre Santo. Así que bendito Padre, ayúdanos a entender a tus hijos y úsanos como instrumentos, Padre, mientras tú nos das vida. Bendice a cada uno de tus hijos que está en esta sala, Padre. En el lugar donde está, bendice también, Señor, el entorno donde está, sus familiares, sus amigos, o con las personas con quienes se relacionan, Señor, que puedan invitarlos, Señor, a venir hacia ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Usa nuestra boca, nuestros pies, todo nuestro ser, Señor, para que otra gente también te conozca a ti. Te suplicamos, Padre, todos favores en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.